Hola, amigas, amigos, de nuevo con ustedes, muy buenas tardes. Oiga, pues, qué relajo armó Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que señalara las empresas A y B. Ya chequé la grabación, bueno, el audio, el video de la conferencia de prensa matutina. El tema relacionado con Santiago Nieto Castillo, y tiene razón en ese caso, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, pues es cierto que nunca estuvo en buenos términos con la Fiscalía General de la República, con el fiscal sobre todo, Alejandro Gertz Manero, pero salen a decir que ahora son perseguidos políticos. Eso iba a pasar en cualquier escenario. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene muchas debilidades en cuanto a la generación de una acción de carácter legal, porque eso corresponde precisamente a la Fiscalía General de la República. Ese fue un tema recurrente cuando Santiago Nieto fue titular de esa unidad. El que es más, se nota mucho más mesurado, creo que en exceso, Pablo Gómez, porque, caray, él tiene todos los datos y puede dar algunos más, pero se limitó a decir, bueno, pues hay tantos millones de dólares, de euros, se mandaron a Irlanda del Norte, se mandaron a Estados Unidos, se mandaron a diferentes partes, pero al final de cuentas dijo poco, Sí, es cierto, está Peña Nieto, pero están otros también. Y ese asunto de que la UIF fue parte de la corrupción en tiempos neoliberales, pues eso le pegó a Santiago Nieto Castillo, quien le dice, a ver, expliquemos la temporalidad de esta denuncia o de estos hechos. ¿Cuál es la temporalidad? ¿En qué tiempo fue? Porque luego te quedas así y parece que todo pasó durante el periodo que yo haya sido el titular de esa unidad. Desató, por supuesto, los comentarios. Para ambientar la información que le tengo, bueno, obviamente, 26 millones de pesos mexicanos de Peña Nieto, perdóneme, pero es una cantidad mínima si consideramos que estamos en un sistema presidencialista en México y que anteriormente los presidentes eran así como unos reyes prácticamente. En política las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Está Felipe Calderón también en una carpeta de investigación, está el propio Vicente Fox Quesada. Los últimos 3 expresidentes tendrían que ser llamados a declarar, pero a ver, ¿qué pasó? Estos son los que están involucrados. Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo. Ya son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Algo de lo que dijo el titular de la UIF, Pablo Gómez, pues fue eso, que había otros, pero al final de cuentas sería la propia Fiscalía General de la República la responsable de dar a conocer los hechos. Es así como obtenemos esa clase de informaciones. Los movimientos bancarios o de otro tipo que están sometidos a la ley de prevención de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso sí, son entregados por el sistema financiero y otras entidades obligadas a la UIF. Eso es lo que recibe. La información, cuando esta es insuficiente, puede requerir otra clase de informaciones. Nosotros recibimos información, la analizamos y operamos como monitor de entidades públicas y como elemento de la acción penal del Ministerio Público como denunciantes de acuerdo con el Código Penal Federal. Muy diversas, eso no lo detalla la información global de las compras de bienes y servicios del gobierno federal. En su momento, claro, que esto estará comprendido dentro de la investigación que se haga ya en sede ministerial. La Secretaría de la Función Pública sí podría derivar de la carpeta de investigación de la Fiscalía, siempre que el fiscal así lo determine y lo vea conveniente, una vista a la Secretaría de la Función Pública, naturalmente.
Pero no estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, ¿entienden? Sino estamos hablando de cuestiones relacionadas, que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento. Podría eventualmente estarlo o podría no. Estamos hablando aquí de actividades en el sistema financiero de parte de particulares. ¿Cómo? Es que no le puedo decir cuáles son las personas, no estamos autorizados nosotros para dar esas informaciones en este momento procesal. En otro momento podríamos estarlo. ¿Cuántas personas están involucradas completamente? No tenemos el dato preciso de cuántas personas son, pero probablemente sean más de 15 personas en total. Bueno, ahí tiene parte de esa entrevista. Le digo que deriva de eso, pues también respondió Santiago Nieto, y rompí con el modelo neoliberal, dice, corrupto. Santiago Nieto respondió a Pablo Gómez por denuncia contra Peña Nieto. Bueno, si nos vamos a la realidad, esta investigación, pues propiamente la tenía desde antes el propio Santiago Nieto Castillo. El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseveró que la carpeta contra el exmandatario mexicano fue producto de una denuncia presentada con anterioridad y que se investigó con modelos implementados en 2019. Es que las polémicas surgieron cuando Pablo Gómez habló de que la UIF estuvo subordinada al modelo neoliberal. Sin embargo, expresó que a él le tocó romper con eso, es decir, a Santiago Nieto Castillo. Y es que esto fue lo que dijo, porque Pablo Gómez, sí, que la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad. Esto escribió Santiago Nieto, porque pues luego resulta que Pablo Gómez, con sus poses, porque al final de cuentas lo nombraron hace mucho tiempo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y apenas estos son los primeros datos que arroja. Es una nota informativa la que generó Pablo Gómez en la conferencia de prensa, y esto le molestó bastante a Santiago Nieto, que le dice que debe ser atendido con hombría las declaraciones de Pablo Gómez. Le pidió una actitud de hombría para aclarar la declaración sobre corrupción en la UIF, y en el sentido estricto de la palabra, literal de la palabra, una actitud de hombría es señalar quiénes eran los titulares de la UIF cuando estuvo al servicio del modelo neoliberal, y se molestó pues justamente si alguien incluso armó los expedientes, no solo de Lozoya, también armó el expediente de Cabeza de Vaca y otros más, fue Santiago Nieto Castillo. Y ahora que está en boga lo de el propio Enrique Peña Nieto y otros expresidentes, desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pues obvio, estas carpetas ya estaban presentadas desde tiempo atrás. La indagatoria estaba hecha. Y bueno, esto que pide Santiago Nieto, quien ahora es el líder de la transición, Santiago Nieto Castillo dijo que Pablo Gómez necesita una actitud de hombría y aclare sus declaraciones hechas en la mañanera sobre corrupción durante su mandato. Yo esperaría que Pablo Gómez tuviera eso, una actitud de hombría, y aclarara, porque ya se empiezan a hacer elucubraciones de si es un tema político en Morena, dijo Santiago Nieto en entrevista. Fue sin censura. El pasado jueves Pablo Gómez presentó un informe, pero el informe está muy difuso, muy confuso. Sí señaló a Peña Nieto. La verdad es que 26 millones de pesos se me hace cosa poca si tomamos en cuenta los gastos superfluos y la frivolidad del propio expresidente
Peña Nieto, que acabaría de comprar una mansión en Europa. Santiago Nieto ahora encabeza el equipo de transición en Tamaulipas con el gobernador electo Américo Villarreal. Informó que no ha hablado con Pablo Gómez, aunque sí manifestó su inconformidad con su equipo. No he hablado con Pablo Gómez, hablé con Sandino Luna, que es su segundo, y le dije, oye, me parece que fue inapropiado este mensaje, porque no aclara la temporalidad, es decir, el tiempo que sucedió todo esto. Pues bajo este criterio, Santiago Nieto pide una explicación, y por lo pronto, pues si la Fiscalía va sobre Peña y otros del PRI, hasta el caso Colosio está abierto. La Fiscalía, pues sí, pero la Fiscalía, así como dice una cosa, dice otra. Y el fiscal general de la República no ha hecho declaración alguna, solamente ha emitido boletines informativos, como suele hacerlo el fiscal Guerres Manero. Luego de que se informara sobre la investigación de Peña Nieto, también la Unidad de Inteligencia Financiera habría generado carpetas de investigación en contra de Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo. El titular de la UIF pues no ha dicho nada todavía, esta es una investigación periodística, pero estos tres, falta Ernesto Zedillo, estarían entrados en una carpeta de investigación donde involucraría a Vicente Fox y a Marta Sagún. En el caso de Felipe Calderón, se refiere que las investigaciones de la UIF también se han extendido a personas cercanas a él, como a su esposa, la diputada federal Margarita Zavala. Vicente Fox, también a Marta Sagún, y las organizaciones que estuvieron afines a él, la Fundación Vamos México y distintas empresas vinculadas a actividades comerciales de Fox, incluso en su rancho de Guanajuato. En cuanto a Ernesto Zedillo, su esposa, como en los casos previos también se investiga a familiares, como el caso de su esposa, sus hijos e incluso sus hermanos. En el caso de Peña Nieto, pues no solamente es la familia, también está investigada Angélica Rivera, aquí tiene el dato, y Tania Ruiz, las dos parejas sentimentales de Enrique Peña Nieto. Ese es bastante el movimiento que se ha generado en torno a estos hechos, y no tiene por qué ser pues un secreto de Estado, ni tampoco es ninguna venganza. Son expresidentes de México que por cantidades de 26 millones no creo que los vayan a consignar. Tendría que ser de más peso, una denuncia mucho más fuerte, porque las hay, es Vox Populi, vamos, es de todos conocido, y no sería algo extraordinario. De hecho, estaría dentro de lo que debe hacer la Unidad de Inteligencia Financiera, y que me parece está muy sometida al fiscal Guerres Manero, y eso no ocurría en los tiempos de Santiago Nieto. De hecho, fue uno de los incidentes que habrían marcado su salida de esa Unidad de Inteligencia Financiera. La incompatibilidad le llaman, incompatibilidad de caracteres. En este caso, los pleitos constantes de Santiago Nieto con el fiscal Guerres Manero, porque el fiscal es cansado para actuar. Es pues un florero, pues sí, le ha metido mucho ruido a esto. Me parece un tema más mediático que de acción, porque de hecho la justicia sería rápida en esa acción, no tienen ni gran problema. Es más, tiene la persona detenida a la que los habría denunciado, Lozoya. ¿O qué? ¿Es acaso que fue una denuncia anónima? Hombre, no se necesita ser un experto para saber cómo se mueven estos asuntos. Pero de que están en investigación, sí. De que caiga la voladora, no sé, porque eso solamente lo sabe el fiscal. Y como no da entrevistas, filtra información, es como funciona, pues ahí lo tenemos. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.